Oigan, muy buenas noches. Estamos iniciando ya el horror de la noche. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Hola Flavio, buenas noches. Sí, gracias por llamar. Oye, mira, bueno, te quería platicar una de las muchas historias que nos ha tocado pasar con respecto a espíritus, fantasmas y todo eso. Ya. He escuchado mucho que las personas dicen, ay, una vez me tocó ver que con arañas de perro se los ponían en los ojos para poder ver y me acuerdo mucho que una vez tú dijiste que es como de estar con un cocodrilo. Y no Ajá. sabes cuándo te van a atacar. Y sí, no sé por qué desde chiquita me ha tocado ver cosas y te quería platicar una de las historias que pues como que más no tenemos como presente. Yo vivía en una casa en Jardines de la Asunción. Aquí en Aguas. Ajá, aquí en Aguascalientes, en la calle Miguel Caldera, donde está el Oxxo, enfrente Sí, sí. del Teatro Por el Aguascalientes. teatro, exacto, sí. De hecho, esa casa, o sea, nunca se ha ocupado. Ahorita te voy a platicar por qué. Yo estaba chiquita, vivía ahí como de los 4 a los 10 años más o menos. Ya es una edad de más de los 6 años, pues que ya está consciente de las cosas. Y se veía un señor, o sea, la cara del señor la tengo muy grabada, y era muy agresivo. Nada más se nos manifestaba a mi mamá, o sea, como que a las mujeres. Era raro que a los hombres se les manifestara. Tengo un Cristo, yo que todavía tengo ahorita aquí en mi recámara, que lo volteaba así como tipo el anticristo. Se oían carcajadas en mi recámara y al momento que me podía salir el grito ya de pavor para que mis papás fueran, o sea, lo detenía, o sea, lo soltaba, el Cristo se seguía moviendo así como, pues cuando tú agarras algo y, o sea, se sigue moviendo como en perpendicular, no sé, como péndulo, y cuando entraban mis papás a la recámara se escuchaba la mano clarita que la detenía, o sea, era así muy, muy feo, la verdad, muy, muy feo. Pasaban muchas cosas así con mis tías, con mi mamá, hasta que un día, no sé si te acuerdas del padre Willy, el que construyó el templo del señor, de San Judas Tadeo. Wilibaldo Montoya, ¿cómo no? Ajá. Él, pues era muy amigo de la familia y nos hizo favor de irnos a bendecir la casa. Antes la intentaron bendecir mis papás y pues no, hasta ahí fue cuando mi papá creyó porque decía que sentía un gruñido en el cuello. Y fue el padre Willy y pues gracias a Dios el tipo se salió. Pero en esa casa estaba en la puerta y a los lados había como unas ventanitas largas. Y ahí estaba el tipo asomado, o sea, era como muy intenso, era muy... Ay, no sé, yo siento que era muy agresivo. Pasó, o sea, te digo, ya eso fue cuando yo tenía 10 años, ya a los 15 años de eso, o sea, estamos hablando de casi 15 años, ya estaba casada. Y ya, o sea, nada que ver con la casa, o sea, no nos acordábamos, y ay, eventos, ay, ¿te acuerdas del fantasma? Ese, no, pues sí, o sea, pero... como que de ahí no pasaba, o sea, ya no le hacíamos tanto caso a la casa, a pesar de que era una casa muy bonita, pero como que esa vibra fea, pues no hacía que estuviera padre. Ah, y también me acuerdo que en la sala, lo que era en la sala y en el bañito afuera del vestidor, en la recámara de mis papás había manchas de sangre. No sabíamos en su momento que eran manchas de sangre, pero me acuerdo que mis papás las mandaron lavar y que echaron químicos, y por más que echaban, nunca se quitó esa mancha. Hasta que un día mi abuelita dijo, es que esas son manchas de sangre, la sangre nunca se quita. Total, optaron por mejor poner una alfombra encima de la alfombra que ya estaba y pues ya, se acabó. Entonces ya, te digo, yo ya casado, o sea, eso apenas hace como 3, 4 años, soñé un día con esa casa. Soñé que iba yo caminando con una amiga y que decía, mira, está la casa sola, ya nos metíamos a la casa. O sea, como que un sueño un poquito medio ilógico. Pero lo que me llamó mucho la atención fue que soñé que una persona me marcaba por teléfono y me decía, bueno, pero que para esto el comedor estaba así como que todo como si te hubieras parado de desayunar y te vas y así se queda, pero ya con la comida echada a perder y así. Y las manchas de sangre, o sea, las manchas de sangre que pues yo en su momento de niña, pues la verdad ya ni me acuerdo, las volví a ver en mis sueños. Y me marcaba una mujer por teléfono, X mujer, y me decía, es que sabes que ahí la familia de Chiga, o sea, ese es el nombre, me acuerdo muy bien. Es en el sueño, ¿verdad? Eso que nos estás platicando. Sí, fue en el sueño, sí, eso sí. ya fue en el sueño. Pero, o sea, te estoy hablando que yo tengo 33 años, y eso fue yo tenía como 28, 29 años con todo el sueño, y ya tenía casi 20 años que no vivía, o 15 años, más de 15 años que no vivía en esa casa. Y soñé eso, que me decía una señora que la familia de Chiga vivía ahí, que el esposo, por loco, celoso, había matado a la esposa y a los hijos. Uh-huh. Y sabe, como que siempre he tenido muy presente esa casa, hemos pasado por ahí
y nunca está, o sea, siempre está sola, siempre la están rentando, la están vendiendo. Un día coincidimos con unos vecinos y pues recordaron de nosotros y dijeron, ¿por qué ya se fueron? ¿No? Pues en ese entonces pues rentábamos y ya hubo la posibilidad de comprar una casa propia y pues por eso nos fuimos de ahí. Y ellos decían, y no los espantaban, así como que ya es muy Ya sabían. conocida esa calle, o sea, o esa casa, por eso, no sé. Porque dicen que hay gente que, o sea, aunque la dueña, o no sé si sea la que siga siendo la misma dueña, les pedía meses por adelantado y la gente le valía y se quedaban con el, o sea, quédase con el dinero, pero me voy de la casa. Entonces así como que está medio rara esa. Y la hemos soñado mucho y el señor, te lo juro que lo tengo muy presente siempre. Y hemos tenido la tentación de, como está la casa en venta, o en renta casi siempre, de ir a ver cómo está la casa, pero digo, no, capaz de que me traigo el muerto y no, estaría así como que medio pesado. Fíjate que hace años nos Ajá. platicaron de una reunión que tuvieron unos jóvenes y que se pusieron a hacer una sesión Ouija Ajá. ahí. ¿En serio? Sí, y bueno, no puedo decir si es esa misma casa, pero los Pero, pues, datos yo que creo que sí. sí dan el mismo rumbo, ¿eh? Ajá. Y dicen que una chava entró en posesión y que se puso pero mal y hasta salió en los periódicos la reunión esa que tuvieron y vamos, alguna vez nos llamaron y nos dijeron, es que mira la casa y es ahí por el teatro así, etcétera, etcétera. Y está sola, ¿eh? Se dejó la casa y sigue sola y la ocupan y sola y sola. Hola. Entonces, Sí, yo una vez pasé por ahí, estábamos mi esposo y yo. Mira, hay veces que tengo como, no sé si, bueno, el don, no sé cómo se le puede decir, que batallé mucho para aceptarlo y ahorita como que digo, bueno, pues ya me tocó. y se le acabó. Se le acabó la de 500. Ojalá y nos pueda volver a contactar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, yo soy José Lourdes Rodríguez, Sí, de aquí de Aguascalientes. sí, gracias, sí. Mire, yo anduve en Mérida, Yucatán. Muy bonito Mérida, ¿eh? Sí, allá me tocaron ver ruinas, pero yo las veía en la noche, como que ahí se encontraba mucha gente bailando. Ajá. La cosa es que así los vi como un mes. Y luego le platiqué a un compañero que fuimos a ver, y fíjese que era puro monte. No había Casas. nada de casa, nada de personas ahí viviendo. Eso nos pasó en el año del 73. Ajá. Y no, pues eso fue lo que vi. Y ahí me tocó también otra vez estar de guardia en el penal de ahí de Mérida De también. Mérida, sí. Y ahí lo que nos tocó al estar de servicio, todos los compañeros, estábamos 6, ya haciendo guardia, y nos tocó que nos fueron a relevar precisamente a 2 también, y cuando llegamos a donde estaba la guardia, encontramos o nos enteramos que no habían dado todavía relevo de servicio. Y los que nos acompañaron también fueron 2 muertos. Íbamos, en ese momento que llegamos íbamos 6 y quedamos nada más los 2. Su puesto era también vigilancia, pero fueron matados en el año, o sea, no en el año, en la guardia que estuvieron ahí precisamente en el penal. También me tocó ver, aquí trabajé en Pemex, Sí. cuando se andaba construyendo. Y ahí me tocó que, estando yo de guardia, llegó un señor y estuvimos platicando y platicamos mucho tiempo, tardamos en vernos como unos 3 meses. Y me decía él de que llevara yo unos camiones, que ahí había un tesoro
y que él era el que nos ayudaría a recogerlo. Incluso me dijo que llevara 2 personas y un camión. Él me dijo que de lo que sacáramos era una parte para sus hijos, una parte para del camión y una parte para mí. Entonces, yo traté de conocer a sus hijos, porque me dijo dónde se encontraban, que fuera a ver a sus hijos. Lo que pasó, que me dio sus nombres y me dio el nombre de él para identificarlos. Claro. Cuando yo llego a donde él me dijo, encuentro a un sacerdote que era su hijo y a un hermano de él que también ahí vivía cerca de con él. Resulta que el sacerdote empezó a platicar conmigo y me dijo que ese señor sí era su padre, pero que él había muerto cuando él tenía 10 años. Entonces, ¿cómo estuvo que los encontré? ¿Cómo estuvo que fue conmigo a platicar? Ajá. Eso fue lo que me sucedió. Y yo platiqué con el sacerdote, pues ya le estuve diciendo todo tal como había sido. Y él me dijo que, pues sí, que había sido su padre, pero que él había muerto cuando él tenía 10 años. 10 años, así es. ¿Cómo ves? ¿Por qué me pasaría eso? Indudablemente tiene una capacidad, tiene un algo que para ellos le resulta, le diría atractivo, pero quizá no sea el término, tal vez debería decir útil para ellos. Por eso lo buscan, por eso lo están tratando de contactar, además, sin dejar de lado su evolución espiritual, la suya. Hay una historia que usted me hace recordar donde una mujer ve que atropellan a otra y después ve a la atropellada en su casa y la ve aquí, la ve allá, la ve en todos lados de su recámara hasta que le pide el favor: ve a mi pueblo, ve al lugar donde yo vivía, busca a mi familia y diles esto y esto. Me da gusto escucharlo. Entiendo que una persona como usted es una persona muy... No lo conozco, pero lo escucho hablar y sobre todo escucho lo que me está diciendo y veo una persona muy tranquila, una persona muy apacible, digamos en términos de la gente común, muy equilibrada, muy calmada, capaz de soportar ese tipo de, presencias o de pláticas. Hay gente que por situaciones así se ponen mal, en serio, y andan yendo al hospital. Entonces, tratando de responder el por qué le sucede eso a usted, supongo, reitero, es por la evolución espiritual que usted lleva, por una parte, y porque usted les resulta útil, funcional para ellos, para hacer algún encargo. Fíjese que estando yo en mi casa ya aquí en Aguascalientes, mi esposa me dice muchas veces, o me decía, que ahorita ya no, que cuando yo me acostaba, cuando yo me dormía, que en la noche ella veía como que tenía algo, como que se paraba un ángel, un niño, sí, a un lado mío o a un lado de uno de mis hijos. ¿También eso qué será? Supongo que es su guardián. Una persona como usted, el tener este tipo de historias es el pan nuestro de cada día. Se lo va a topar donde quiera, le van a suceder historias donde quiera. Y no es que vaya a una casa donde sucedan o donde espanten, sino que usted es ese imán, voy a dar un ejemplo que me dijeron hace muchos años y creo que me funciona muy bien. Imaginemos que está usted en una bodega totalmente oscura, cerrada en la noche, y en medio de la bodega, solo en medio hay un foco. ¿Para dónde va a voltear usted? Al foco. Al foco, así es. Usted es el foco en medio de la oscuridad, donde muchos están batallando, muchos están buscando
una lucecita que los pueda orientar, y usted es ese foco. Por eso lo buscan. Fíjese que también aquí mismo en Aguascalientes, Sí. me tocó estar de guardia también en lo que era antes el lado Holanda. Ahí me tocó Enfrente al Conalep. frente a Conalep, Ya. A un lado del seguro. sí, de las bodegas del seguro. Exacto, sí. Ahí también me tocó ver una noche que me tocó de guardia, también encontrar a dos hombres ahí sentados adentro, en donde estaba una parte muy oscura, pero que tenía que revisarla también diario. Y incluso estuve un poco platicando con ellos, preguntándoles por qué estaban ellos ahí, si se supone que en la noche estaba solo. Entonces ellos me dijeron que los habían dejado a trabajar y así cosas. Al siguiente día yo pregunté a uno de los compañeros, que también él era encargado de parte de maquinaria, y él me dijo que no, que tuviera que si no me daba miedo más bien, porque esos hombres habían sido matados ahí mismo. Cuando era Helados Barry. No era en aquel tiempo, era una fábrica de salchichas. Cuando los mataron. Antes de Holanda fue Barry, Helados Barry. Antes se fue Helados Barry. Exacto. Bueno, no sé lo que haya sido realmente, porque yo entré, yo no conocía para allá, sino que cuando ya anduve aquí, fue que una persona me recomendó ese trabajo que era muy bueno, y sí Barry, me pagaban muy bien. Barry fue por los 80s, 84, 80 y por ahí más o menos 80, 85 tal vez. No, yo estuve nada más en el lado Holanda. Sí, no eso ya vino después. Que había sido antes. Ajá, sí, ya vino después, sí. Sí. Y yo platiqué ahí al compañero y fue el que me dijo que ahí habían sido asesinados, que los habían convertido en salchicha para que no hubiera problema. Ajá. Como era lo que fabricaban ahí. Entonces él decía que eso había sucedido, que incluso habían agarrado a las personas que los mataron, pues. Sí. ¿Cómo ve? ¿Por qué me sucederá todo eso? Por esa capacidad, ese foquito es usted, esa capacidad, usted es la que tiene el que tiene la posibilidad de ayudarlos, y ellos lo sienten, ellos lo ven, por eso lo buscan. Pues todo eso me sucedió. Bueno, le doy gracias por escucharme, y como le digo, todo eso me ha sucedido, no sé yo no me pongo a explicarme el por qué, pero ya con lo que me dijo, entonces pienso que sí tengo esa cosa, pero fíjese que a mí no me asusta nada de eso. Entonces no sé qué será lo que me ayuda a no asustarme, máximo cuando me entero que son personas fallecidas las que he encontrado, las que he visto. Sí. Pocas personas como usted, con ese temple, con esa serenidad para aguantarlo. Pues será porque no me enteraba yo que eran muertos hasta después. ¿Cómo ven? Pues sí. Pero fíjense que de todos modos nunca he sentido miedo. Qué bueno. Eso es que ya cuando me platican, lo único que hago es pues ya no buscar ahí donde los encontré. Eso es todo lo que hago. Pues bueno, señor, le doy muchas gracias por escucharme, y mire, tengo muchito tiempo oyendo su programa. Gracias. Pero no había podido llamar, o no había querido llamar, porque sé que mucha gente va a creer que no es cierto. Suele pasar. Pero todo eso a mí me ha sucedido. Sí. No
no los he encontrado muertos, los he encontrado como si estuvieran vivos. Ujú. Entonces eso es... Bueno, señor, le doy las gracias por escucharme. Al contrario. Está muy bueno su programa. Es de ustedes, gracias. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella señora nos platicó que perdió un compañero de trabajo? Y fue y dice, voy a adelantarme, yo salgo de tal lado y me voy allá al jardín del Señor de los Rayos y allí espero que llegue Ay, se me fue la palabra. La carroza con la gente que va detrás. Se me fue. Total que ella llega y se sienta, llega un hombre y se pone a platicar con ella. Que se podía sentar en esa banca y ella dice, bueno, pues si hay tantas, ¿por qué aquí conmigo? Pero bueno, órale. Y estuvieron platicando, a fin de cuentas era temprano, no era una área donde ella pudiera, o una hora donde ella pudiera pensar, me van a atacar y además hay mucha gente. Cortejo fúnebre. De pronto lo ve que ya vienen dando vuelta por Guadalupe, a la Guadalupe Posada, directamente enfilando ya hacia los panteones de la Cruz de los Ángeles. Y entonces el hombre que estuvo platicando con ella se retira, y ya cuando llegan a la tumba donde iban a sepultar a la persona, abren la caja y ella ve a la persona fallecida, y era la persona con la que estuvo platicando ahí. Buenas noches. Hola Fabio, buenas noches. Gracias por llamar. Gracias a usted por escucharme. No me hable de usted, soy Flavio y nada más. Bienvenido. Pues está bien Fabio, pues gracias. Sí, bienvenido. Gracias por la confianza. Gracias, bienvenido. Fabio, la otra vez tuve envié un saludo a pues un amigo, se llama Jürgen Hessler. Sí. Que por cierto, pues le agradezco que me dijo que él no era, ¿verdad? Ajá. Estaba escuchando, más que no había podido comunicarme, y de cualquier modo, digo, no es la persona que yo estaba saludando, pero le mando un abrazo aún cuando no sea la persona. Ajá. La otra persona que es el homónimo, pues espero que, no sé, escuche este programa, no lo escuche de todos modos, de cualquier modo por ahí, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. Sí, también agradecerle pues que nos siga enviando luz para Celia Pérez Rodríguez, para Cesario Chávez Ramos y Pedro Rodríguez Tafoya. Uh-huh. Y también quiero contarte algo sobre, pues mucho se ha escrito, creo que a través de los años se ha escrito mucho sobre la vida y la muerte. Ese umbral de la muerte que muchos pues han llegado al umbral pero no lo han traspasado. Sí. Que son los que han logrado platicar o comentar algo de lo que han vivido. Los que regresan. Los que regresan, porque los que se fueron y brincaron esa parte ya no regresaron y ya no sabemos qué pasó. Ya realmente no se sabe qué hay allá de qué lado, ¿verdad? Uh-huh. Porque mucha gente, a mí a lo largo de la vida me ha tocado escuchar pues historias de gente que ha tenido problemas de ese tipo. Y tal es el caso, quiero contar algo, es larga la historia, pero trataré de hacerlo breve. Adelante, sí. Esto sucede, digamos que a finales de los 70s. Me tocó conocer a mí un compañero en el ejército que un día me llamó la atención andando haciendo educación física. Me tocó verlo cómo estaba de su cuerpo, pues así digamos, para describirlo, un Frankenstein, ¿verdad? Totalmente estaba cosido su cuerpo, de todas partes de su vientre, todo cosido, tenía así, como si lo hubieran tatuado, ¿verdad? Pero no era más que una historia que él había vivido. Comenta él que cierta ocasión, estando él en la ciudad de Puebla, su esposa viajaba de México a Puebla y su esposa sufrió un accidente en la carretera. Uh-huh.
Y en ese trayecto a la altura de Río Frío, ahí hay un hospital de urgencias médicas en Río Frío. Entonces ahí llevan a la señora, pues, y llegando ahí al hospital, pues la declaran muerta a la señora. Uy. La declaran muerta. Entonces de ahí se la mandan a Puebla, porque allá estaba, pues, el esposo, que era mi compañero del militar. Y iba con un sargento, a propósito iba con un sargento en la ambulancia cuando le llevaban de regreso, pero ya le habían declarado muerta. Y el sargento dice que él comentaba que en el camino de regreso la señora volvió a la vida. O sea, después de haberla declarado muerta ahí, él iba con ella y dice que él la volvió a ver cómo volvió a la vida ella. Que llegaron a Puebla y llegan a Puebla al hospital, o a donde la iban a recibir allá en Puebla, donde la iba a ver el compañero mío, que era el esposo. Y cuando llega ahí los médicos vuelven a declarar que ella está muerta realmente. Que ella está muerta. Y cuando llega él a verla, a su esposa, él dice que la señora pues vuelve a vivir otra vez. O sea, despertó nada más para verlo a él, y pues en ese momento, pues, digo, no se explicaba cómo después de que la declararon muerta a la señora, pues, lo vio a él todavía en ese estado de, digamos que viva. Entonces pasó un año y dice que él al año pues anduvo, pues, le dolió mucho y se dedicó pues a tomar mucho vino. Total, el recuerdo de la esposa pues lo afectó mucho, ¿no? Y había transcurrido un año y él en ese recorrer de ese día, X día, anduvo pues buscándola donde la había visto y tomando vino, y total que andaba como loco. Resulta que de ese día él se accidenta, y iba yo otro compañero militar, y el compañero militar ahí muere en el accidente, y a él lo recogen muy grave y lo trasladan al Hospital Central Militar. En la Ciudad de México. A la Ciudad de México, pero cuando lo reciben allá, lo reciben pues prácticamente en estado de coma. Estaba en coma, porque tenía pues estallamiento de vísceras. O sea, fue muy fuerte el accidente, por eso estaba así todo cocido. Sí. Él dice que estuvo 10 días estuvo en estado de coma. Entonces, en ese tiempo que estuvo, lo que él andaba buscando, cuando él había pasado lo del accidente, pues él andaba buscando a la esposa. Y dice que en ese inter, pues los doctores realmente le dijeron a los familiares pues que prepararan lo del sepelio, porque seguramente pues iba a morir. O sea, no tenía vuelta de hoja, estaba demasiado dañado el cuerpo como para que volviera, ¿verdad?, a la vida. Entiendo. Entonces era más fácil que pues terminara la existencia a que volviera a vivir. Pero dice que en ese inter él se recuerda que dos cosas, no sé, digamos que ángeles, no sé, lo iban subiendo, elevando. Y llegó un momento dado en que él vio a su esposa, lo que él anduvo buscando, la vio arriba, y él le dio mucho gusto, ¿verdad?, pero lo andaba buscando. Y dice que en ese momento nomás sintió como ella, como le puso un pie en su cabeza, como diciendo, no pasas, no subes, regrésate. Y en ese momento él vuelve a la vida. O sea, algo para los doctores que decían, pues como si está como está, ¿no? Pues increíblemente él volvió a la vida, volvió a vivir. Y vivió muchos años después, ¿verdad? Todavía ahorita pues no sé de él, pero pues yo hasta la fecha que lo dejé, pues
él estaba bien, ¿no? Y él decía que realmente esa experiencia que le había pasado de llegar a ese umbral y no pasarlo, como hay muchas historias, ¿verdad?, de una señora que yo conocí que se levantó a la hora del velorio, se levantó en el féretro y lo estaban velando y todos corrieron, pues les digo, pues, lógico, causa miedo, susto. Causa miedo, susto, la gente corre, pues de qué se trata, ¿no? Y que solo un hijo se acercó y apagó las velas y la sacó, la sustrajo del féretro y la recostó en una cama. Y la señora platicaba que ella iba con muchos, digamos con muchas almas, no sé, ¿verdad?, pero que cuando llegó a un río estaba un animal pasando esas almas de un lado a otro lado de un río, de una cosa así, ¿verdad?, digamos un río. Y a ella no la quiso pasar. Y fue cuando ella volvió a regresar nuevamente a su vida. Esas cosas de la vida y la muerte, le digo que no se explica uno por qué. A veces no completa uno la transición. Y pues usted que, digo, tú, Flavio, que eres un estudioso del tema, ¿verdad?, quise comentarte estas anécdotas para la reflexión. Hemos tratado ya el tema de los que mueren y regresan durante mucho tiempo, ya lo hemos hablado y lo hemos platicado y han llegado historias así como las que comparte, gente que vivió estar en algún lugar y el muerto revive o resucita en hospitales, en casas, y personas que murieron en accidentes y luego regresan. Y la verdad, creo que todas nos dejan como en esta noche, así con la idea de que estamos viendo solamente una etapa y después de esta vida donde estamos tan aferrados, tan cómodos, viene algo más. Y vamos a llegar, y creo que la gran mayoría de todas las historias que nos han compartido, todas, hablan de que estar allá, en términos generales, es mejor que aquí. Como que se la pasa uno más campechano, más cachetón allá. Hay más comodidad, hay más tranquilidad, hay más paz, podríamos decirlo así. Se siente un nivel de espiritualidad diferente al que tenemos usted y yo y todos los que estamos escuchando este programa. Dicen que allá es un regocijo, es un beneplácito el que se siente de manera sempiterna o constante. Es lo que se siente allá, mucha calma, mucha paz. Sí, decía un compañero a propósito, decía que él se había muerto, digamos, 4 minutos. Ya. Y que lo resucitaron, pero que él mismo le dijo a su esposa o al doctor donde estaban, que para qué lo habían regresado si él estaba bien a gusto. Sí. Si él estaba dentro de una paz que aquí no sentía, que para qué lo habían regresado. O sea, que él entró en una paz pues espiritual, así como dices, lo comentas. Sí. Que esa espiritualidad, esa paz espiritual que no la hay aquí, que en ese momento se entra a esa etapa. Y él dijo que por qué lo habían regresado, pero pues no le tocaba todavía. Exacto. Así es, Flavio, y gracias por escuchar. Y un saludo para ti, un abrazo y un saludo a todo el inmenso auditorio que tienes. Muchas gracias, qué amable y qué detalle. Gracias, Flavio, buenas noches. Buenas noches. ¿Se acuerdan ustedes de la señora que había muerto y ya iba con su mamá? Me parece que era la mamá, que la vio y ahí está mi mamá, déjame acerco. Y en eso que iba y siente un dolor en el pecho. Y la regresan. No llegó con la mamá. Se quedó así a unos cuantos pasos, la estaba viendo ahí enfrente y ya la iba a abrazar. Y la mamá la esperaba con los brazos abiertos para hundirse, para fundirse en un abrazo a ambas. Y ya no pudo porque la jalan, ella siente que la succionan y entonces siente un inmenso dolor en el pecho. Y es cuando los médicos, ya revivió, ya la hicimos, ya volvió. Estaba en paro, pero ya regresó.
igual, y ay, ¿para qué me regresan? ¿Para qué me mandan de nuevo aquí? Y pues, ¿dónde estoy? Está en el hospital, doña. Le cayó un rayo. Lo único que la salvó es el metal que lleva el brasier. Es lo que la salvó, esa varilla, esa laminita, ese alambrito. Evitó que la descarga se fuera directamente al corazón, y de ahí salió de su interior, le cayó en el hombro y nada más llegó al pecho y de ahí botó. Y está viva. Tal vez ustedes recuerden que una señora dijo al aire, ¿y saben qué? Yo les voy a regalar el disco. Yo tengo el disco donde está la grabación de la señora. Y que me llamen, y dio el número. Y después habló a los 2 o al día siguiente, muy, muy rápido habló. Y me dijo, no, ¿saben qué? Calmen, porque ya se me acabaron los discos que tenía. Tenía, no sé, medio ciento, y los acabó en un día. Donde la gente se abocó a escuchar esa historia que ella compartió de una mujer que iba en la calle, en un relámpago, en una lluvia, en una tarde de lluvia, le cae un relámpago, un rayo, la golpea y pierde la noción de lo que había vivido hasta que recupera el conocimiento en un hospital. Después de haber estado a punto de abrazarse con su mamá, ya fallecida, ya afinada, y reacciona en el hospital. Para los médicos la hicieron reaccionar, la hicieron revivir. Tengo que ir a la pausa, pero antes debo mandar el saludo para Susana Ruiz y Roberto Arturo. Ellos nos acompañan en Fresnillo, Zacatecas. Tiene tiempo que recibí ya el mensaje que me decían, oye, mándale saludos, te están escuchando allá en Fresnillo, Zacatecas, cosa que la verdad me da muchísimo gusto que nos acompañen. También aprovecho para mandarle saludos a la señora Rosario Galindo de la Riva y al señor Juan García, Gerardo García, y a todo el personal del taller de hojalatería Garcías, allá en el Morelos, en la avenida Héroe Inmortal, que también nos acompañan noche a noche. A la señora Orte, a sus hijos Fabricio y a Carol, a la señora Berta y a toda su familia que nos acompañan también. Muchísimas gracias. También aprovecho para mandarle saludos a Juan Manuel Vargas Jaime y a su hermana Jenny, que nos acompañan ahí en el centro, en la calle Insurgentes. Muchísimas gracias. También saludos a la familia Padilla Alire, allá en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes. Bien, no quiero quedar con la deuda. Ayer me sentí muy incómodo cuando se nos fue el tiempo y no alcancé a leer esto. Flavio, te pido luz para Paz García. Estos son mensajes que debí haber pedido, mencionado la noche de anoche. Así que ofrezco antes que nada una disculpa por lo de anoche, que los omití. Pero el día de hoy aquí estamos. Piden por Paz García. Te pido luz por Eliseo Terrones García. Lo digo despacio para que lo puedan anotar. Quien me guste acompañar en la petición de luz. ¿Puede repetir los datos del que llamó para ayudar las instalaciones, por favor? No los anoté. Espero que ustedes sí lo hayan podido anotar. Buenas, pido luz por mi mamá Rosa Marmolejo Vargas. De parte de sus hijos, que ya tiene bastante tiempo enferma. Entonces son saludos de parte de sus hijos. Si es la petición de luz, nada más es por Rosa Marmolejo Vargas. La línea telefónica, toda suya. El centro de mensajes, también todo suyo. Para que nos hagan favor de establecer contacto. Aquí los invito y los espero. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Mire, quiero contar mi historia. Adelante. Fíjese que hace como unos 4 o 3 años, no recuerdo bien, fallece el abuelito de mi esposo. Ajá.
estando en el funeral, pues ahora sí le afecta mucho porque él es el que ocupó el lugar de papá. Me dice mi suegra, ¿sabes qué? Llévatelo a la casa, que descanse porque no ha dormido, guau, guau, guau. Yo me lo llevo a la casa y pues platicando, dándole condolencias y todo eso, nos quedamos dormidos. Sí. Si estamos acostados boca arriba, yo me quedé del lado izquierdo y él del derecho. En la madrugada hay ocasiones de que, no sé, se me va la saliva chueca y me empiezo a ahogar. Me despierto, todo y me vuelvo a dormir, estando en la misma posición. Al día siguiente, resulta que amanecimos cambiados. Yo del lado izquierdo y él del derecho, pero los pies amanecieron en la cabecera y nosotros amanecimos del lado de los pies. Cosa de que hasta hoy en día no nos explicamos cómo fue de que nos cambiamos, no nos explicamos cómo fue lo que pasó. ¿Giraron nada más a ustedes o también la cama? No, nada más nosotros. Dormimos en una cama individual. Si nos hubiéramos movido o algo, nos hubiéramos sentido. Cosa de que nunca pasó. Pues le digo, nos acostamos la cabeza hacia la cabecera y amanecimos volteados, pero los pies en la cabecera. Y pues sí, o sea, es un hecho de que al día siguiente en la mañana que nos despertamos, me despierto yo primero, se despierta él, y pues me despierto así como que norteada, así de ¿dónde estoy? Me despierto y me levanto, y le pego así en el hombro para que se despierta, y le digo, oye Carlos, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo nos movimos anoche? Hasta él le dijo, canijo, ¿no te moviste tú? Le digo, no. Le dije, pero ¿cómo nos volteamos? Me dice, pues sabe, pero es algo que hoy en día no le encontramos solución. A ver, voy a platicar rápidamente, Sí. no quiero quitarle mucho tiempo, esta historia a ver si le sirve de explicación. Ajá. Va la abuelita y la tía a la casa del hijo y hermano respectivamente, ¿verdad? Van a la casa de un hermano que era... me parece que era Unión de Tula, Jalisco. Creo que es en Unión de Tula, Jalisco. Bueno, era o Sayula o Unión de Tula, Jalisco, pero era en Jalisco, no era aquí en Aguascalientes. Van de visita. Al son de que llegaron la abuelita y la tía, una de las hijas, que yo me quiero dormir con ellas. Y pues las tres de buen comer, pues estaban algo grandes, pero pues la cama resistía, eso no había problema. Y tal, no sé, las 12, la 1 de la mañana, ya es hora de dormir, vamos a descansar ahora sí. Y entonces sí se van a descansar al cuarto, era el de las visitas, por algo. No lo ocupaba la familia, por algo, repito. Total, que se acuestan las tres y están platicando y que esto que el otro y, como aquella vez, y van a ver, las vamos a llevar a la playa y en eso estaban platicando de esto y de aquello. Cuando de pronto... la cama completa da media vuelta. Y vamos a pensar que a los pies tenían una ventana, pues quedó en la cabeza. Giró la cama con ellas arriba. Imagínate la fuerza de esa entidad para mover todo. La cama y el peso de las tres mujeres, que digo, eran grandecitas, de tamaño, encima de la cama. La que atina a decir unas solas palabras es la abuela. Es la única que, pues, en el estupor, la sorpresa que les causa el sentir el movimiento de la cama, solamente alcanza a gritar, glorifica mi alma al Señor. Fue todo, el principio de la Magnífica. Ya, ¿qué pasó? Y que esto, que el otro, y no, el sustazo, ¿no? Vamos a rezar, y se pusieron a rezar ahí ya en ese momento. Rezan y se acaba la plática y ya. Bien. Era sabido por toda la familia que en esa casa, específicamente en ese cuarto, pasaban cosas. Todos estaban de acuerdo en que antes de que fuera a pasar algo, se oían una especie como de pajaritos, como de pollitos. Ya oías los pollitos, malo, ahí viene el ramalazo. Y en cualquier momento te pasaba algo. ¿Cómo? Que oías una especie como de puerco que estaba, no sé cómo decirlo, tiene un nombre específico, bruñendo, no es gruñir,
Es un sonido raro el que hacen los puercos, que es así como como que roncan. Ajá. Y lo oían, ya cuando volteabas, tenías una especie de bulto blanco acostado junto a la cama en el piso. Y frío el cuarto. Había ocasiones en que oías esos pollitos o pajaritos, ¡pras! La puerta se abría de golpe. Y era surtido, te prendían la luz, te bajaban de la cama, ya cuando acordabas estabas dormido en el suelo, en el zaguán te sacaban del cuarto, en fin, había varias manifestaciones que pasaban, todas previa el escuchar al pollito, a los pollitos y los pajaritos, algo así se oía raro. Ajá. Y por eso en ese cuarto nadie quería dormir, era el de las visitas. Ahí les pasó esto a las visitas y a la hija. ¿Qué trato de decir con esto? Entiendo que hay una entidad que por alguna razón los movió. Quiero pensar que en el caso de ustedes, la entidad era justamente la persona que acababa de perder la vida, ya que se dice que cuando están recién fallecidos, existe ese, vamos a a mencionarlo como una especie de concesión, de permiso, de chanza, para que todavía estén entre nosotros y tengan la oportunidad de manifestarse. Llega un tiempo de prórroga, de plazo, y entonces sí, vámonos. Y ya no vuelven a manifestarse la gran mayoría. Habrá unos que sí permanezcan, pero la gran mayoría, solamente un ratito, solamente unas horas, solamente una noche, solamente unos días, y se acabó. Y creo que lo que pasó con ustedes, no hay mucho de dónde buscar o para qué buscarle. Entiendo que era la presencia o la energía del Señor que estuvo tratando de decirles algo a ustedes, principalmente a su marido, el hijo, que el hijo no lo entendió, no lo escuchó y pues los movió para, en cierto modo, hacerlos reaccionar, no asustarlos porque era familia, no fue violento, no fue agresión, pero fue algo que los trató de hacer reaccionar. Quiero entender o quiero pensar que lo que les trató de decir es que generaran un cambio, que se necesitaba hacer una transición, una modificación, no sé, en alguna conducta que tenga su marido o que tenía su marido para con la familia, como lo acaba de decir usted. Dejas de ser el hijo y ahora te voy a encargar que seas, entre comillas, el guía, exacto. A lo mejor es lo que le trató de decir, quiero pensar. Pero porque haga de cuenta que pasó eso los días siguientes, él escuchaba su cuarto de soltero, estaba luego pegado a las escaleras, y él decía en la noche que escuchaba como que alguien subía las escaleras. Ajá. Él es de los que no creen en absolutamente nada. Qué bueno. Él en la noche empezaba de que es que no puedo dormir, me da miedo. Ahora sí le compré una lamparita de esos de niño chiquito que dan muy poca luz. Ya. Y le digo, ¿sabes qué? Que tu abuelito, háblale, dile que se vaya sin pendiente, que vas a estar bien, pero háblale tú para que él esté tranquilo, a lo mejor está inquieto por algo. Me hizo caso y desde ahí en nomás nunca lo volví a escuchar. Y hay un cuarto al fondo, ahora también es de las visitas, pero dicen, me platicó mi suegra, que hace mucho tiempo se quedó, no sé, la prima de mi suegra, y en la noche decía que le jalaban la cobija, y dormida abre los ojos y ve al papá de mi esposo, y le decían, se llamaba Carlos, o le decían Rana, y le decía, ya Carlos, déjame dormir, y así quedó. Al día siguiente le platica a la prima de mi suegra, y le dice, oye, fíjate que en la noche Carlos no me dejó dormir, me estuvo jalando la cobija, Pasa el tiempo, se queda un tío en ese mismo cuarto, y también dice que dormido en los pies se asomó una cabeza, pero que era mi suegro, y el tío le dice, ya Rana, no seas canijo, déjame dormir, y que le jalaba la cobija, y que le volvían a volver a jalar la cobija como para destaparlo, y que le dijo, oh Rana, que te estés en paz, déjame dormir, y le vuelve a jalar la cobija y se queda otra vez el señor dormido. Sin que mi suegra hiciera comentario, el tío sin que mi suegra hiciera el comentario de que ya había pasado anteriormente, llega el tío y le dice, oye Elba, fíjate que el Rana no me deja dormir, el Rana se parece ahí en el cuarto.
yo me quedo, a mí me daba mucho miedo quedarme en ese cuarto por lo mismo, o sea, de decir que si veo a mi suegro que voy a hacer, no sé, algo. Pero no, gracias a Dios nos hemos quedado en ese cuarto cuando vamos de visita y nunca nos ha llegado a pasar nada. Ni del abuelito ni de mi suegro. No se sienten las presencias, pero anteriormente sí decían, el abuelito falleció dentro de la casa, falleció de un infarto. Al principio sí decía que se escuchaba que se movían las cosas, recién que fallece el abuelito. Acá, esa es mi historia que les platico el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que hay algo que hizo su marido y por eso pudo alejar al papá, mandarlo a descansar tal vez. Sí. Ese era el propósito ahora sí, de que los dejara tanto bien a ellos como bien a los difuntos. Claro, qué bueno. Muchísimas gracias. No, de nada. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Hasta luego.